Antes de comenzar tenemos que terminar por destruir la versión vulgar del materialismo histórico, que consiste en tomar la historia como un conjunto de etapas sucesivas, donde cada una de estas serían necesarias para que se desarrolle la posterior, cayendo en un evolucionismo metafísico, denominado como filosofía de la historia. Así destruimos la idea dogmática donde la historia universal sería la sucesión de 4 modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Para romper definitivamente con esto, no solo hemos introducido el modo de producción comunalista tributario, desde nuestro punto de vista un eslabón necesario, sino que estas etapas pueden alterar según el espacio donde se desarrollan. Así es que podemos identificar 2 líneas de desarrollo de la propiedad privada de la tierra. Una singular, pero con un desarrollo territorial más amplio, predominante en Asia, también norte de Europa, África e incluso en América. Otra considerada universal, propia y exclusiva de la historia greco-romana. A esta se la considera así por ser capaz de desarrollar posteriormente el capitalismo, mientras que la singular cae en cierto estancamiento en su desarrollo. Comencemos por la línea singular, que sucede sobre todo en Asia. El crecimiento territorial y demográfico hizo cada vez más compleja la situación monopólica del déspota, por lo que tuvo cada vez más delegar decisiones políticas a funcionarios que adquirieron cierta autonomía sobre el control político y productivo. Los impuestos y tributos ya no eran exclusivamente del déspota, sino que se distribuían una nobleza cada vez más amplia. La aceleración del comercio, el control y posesión de esclavos, los contratos sobre la mano de obra, la creación de una industria artesanal extendida, no podía funcionar en manos de una burocracia centralizada en el rey. Por lo que la tierra, comercio, industria se fueron privatizando de individuos concretos. Es cierto que el modo de producción feudal naciente no siempre tuvo que ver con un desarrollo incesante de las fuerzas productivas, pero sin mejor control de estas. Por otro lado, la lucha de la nobleza estatal, en la necesidad de adquirir zonas de influencia, ayudó a acelerar el desarrollo de la propiedad individual, pues las soluciones a los problemas de derecho de herencia eran resueltas ya sea con la división de tierras o por medio de la guerra, es decir, por una nueva división de los territorios. Las estructuras dinásticas de la antigua China e India, y sobre todo en el antiguo Japón, se vieron envueltos de esta especie de feudalización particular. Hasta el siglo XV la antigua China parecía más desarrollada que la Europa medieval, pero ¿cómo es que Europa toma la delantera? ¿O porque las sociedades asiáticas sufren cierto estancamiento en su estructura social? Max Weber explica la ventaja de desarrollo de Occidente frente a Oriente, como producto de la racionalización económica, fenómeno que se da según este autor, en la evolución de la religión cristiana, más precisamente en sectas protestantes. Así la ventaja de Occidente se debe al tener una religión teocéntrica, negativa sobre el mundo, que desprecia la vida mundana, y que, en sus reformas, se volvió cada vez más materialista. Por el contrario, la antigua China tuvo una religión cosmocéntrica positiva, impersonal, más pasiva, contemplativa, lo que lo hizo más resistente de cambios a gran escala. De nuestro punto de vista, esta perspectiva no carece de valor, pero resulta insuficiente para determinar los factores internos y externos que actuaron a favor de Occidente. Nos centraremos por el momento en los factores internos. Entre estos encontramos diversos problemas en Oriente como el lento desarrollo de la propiedad individual, el estancamiento en la división del trabajo, la sobredependencia del comercio y la manufactura, la burocracia entablada en las capas dinásticas de la nobleza estatal. Estos 3 factores están profundamente relacionados. Así el lento y pobre desarrollo de la propiedad individual de la tierra, atado a la nobleza estatal, la mantención de lazos comunitarios y cierta homogeneidad en la clase subalterna, el control de la nobleza y sus funcionarios del comercio y la manufactura, imposibilitó el surgimiento de sectores sociales, fuera de la nobleza, con peso social y político. La división del trabajo se mantuvo prácticamente inalterable. Incluso con las innovaciones tecnológicas, ni los cambios dinásticos significaron alteración en la estructura social. En cuanto a los factores externos podemos nombrar el descubrimiento de América por parte de Occidente, cuestión que hablaremos en otro video. La línea universal establecida en la civilización greco-romana propone, en cierta manera, una solución distinta a la crisis del modo de producción comunalista tributario.
Marx realiza un breve análisis del modo de producción antiguo, que se da de manera distinta en Grecia y Roma, pero funciona en ambos casos como el eslabón necesario para el desarrollo de la sociedad esclavista, ya que en este se dan dos importantes génesis. El modo de producción antiguo se caracteriza porque la propiedad de la tierra tiene un doble carácter. Por un lado, la propiedad estatal, por otro lado la propiedad individual. En otras palabras, un campesino tenía la posesión de una parcela de tierra de la cual una parte era del Estado y otra propiedad individual suya. El crecimiento del comercio acelera la diferenciación social entre los campesinos, produciendo dos efectos. Por un lado, una minoría se enriquece logrando adquirir mayor cantidad de propiedad privada individual en decremento a la propiedad estatal. Por otro lado, algunos campesinos desfavorecidos se endeudan con los impuestos del Estado, por lo que provoca la pérdida de su propiedad y con ello la pérdida del derecho de ciudadanía, obligándose a venderse a sí mismo, lo que lo convierte en esclavo, muchas veces del campesino rico. La crisis de este particular modo de producción produjo dos efectos: el desarrollo de la propiedad individual independiente del Estado y la caída de parte de la población en esclavitud por pérdida del derecho de ciudadanía tras dejar de poseer tierras propias. Pero las dos génesis del modo de producción antiguo no explican suficientemente del desarrollo del modo de producción esclavista, sino que existió un tercer factor muy importante: el comercio de esclavos. Este se desarrolla por las conquistas militares, que muchas veces dispuso como objetivo suministrar una parte de la población conquistada como mano de obra para distintas actividades económicas. La transformación de humanos en objetos tomará dimensiones enormes con el desarrollo del comercio de esclavo en la época greco-romano, pues, que mientras en el modo de producción comunalista tributario y en menor medida en modo de producción antiguo los esclavos se suministraban para trabajos pesados, grandes construcciones, minería, etc., y eran su gran mayoría propiedad del Estado, y no de particulares. En la Grecia clásica y Roma, la mano de obra esclava invadió casi todas las ramas económicas: agricultura, manufactura, comercio, minería, etc., convirtiéndose en el motor de la producción, pues era la clase social que proporcionaba mayor cantidad de excedente de fuerza de trabajo, superando ampliamente a los plebeyos libres, que no solo proporcionaban menos excedente, sino que el Estado les devuelve parte de su contribución en aportes diversos. Mientras que los esclavos proporcionaban el motor económico de Grecia y Roma, los plebeyos libres eran la fuente del poder político, cuestión que se puede ver claramente, por ejemplo, en la democracia ateniense o en la representación del Senado romano denominados los populares. Aunque ambas clases eran explotadas, su diferenciación social y cultural de clase era importante para el fortalecimiento del aparato político ideológico necesario en el sostenimiento de un número tan grande de esclavos. El modo de producción esclavista significó un importante desarrollo de las fuerzas productivas, produjo un crecimiento de las ciudades, floreció el comercio y generó una riqueza enorme en la clase dominante, sobre todo en los tiempos del Imperio Romano. Pero pronto esos cimientos se vieron desbordados por varias razones: el fin de la expansión del Imperio Romano, la fuerte caída del comercio de esclavos, a través de una serie de rebeliones, y su posterior disminución en la estructura productiva. La extensión del sistema productivo del colonato, que tenía algunos rasgos del posterior sistema feudal, hizo más eficiente la explotación económica de la plebe, que, sumado a la caída del comercio de mercancía, producto de las revueltas, llevó a una serie de crisis económicas. El avance del cristianismo, que rompieron los cimientos ideológicos transformando la idea de grandeza de Roma en la gran ramera. Las invasiones de pueblos de Asia Central, pero sobre todo las posteriores invasiones bárbaras, quienes llevaron el germen del sistema feudal. Las naciones germánicas, como dijimos, traerán el germen del feudalismo. Marx define el modo de producción germano como el eslabón donde se construye la sociedad feudal de Europa. Este consistía en un conjunto de tribus que trabajan colectivamente la tierra bajo el mando de una casta guerrera, pero por motivos de guerras, saqueos, conflictos internos como externos, los campesinos tuvieron que someterse cada vez más económica y políticamente a la misma nobleza guerrera, que le brindaba protección a cambio de pagos en especies o trabajo. Por una serie de invasiones bárbaras de tanto germanos como galas y esclavos, el Imperio Romano, debilitado por la conflictividad en las provincias, tuvo que contratar a los nobles y caballeros para detener los ataques.
El resultado fue la disolución del Imperio Romano, la pérdida del poder centralizado del rey, y en su lugar radica el poder un conjunto de nobles que toman la propiedad de la tierra. Los esclavos son liberados y establecen posesión de la tierra de la nobleza feudal, transformándose en siervos de estas. Por otro lado, las naciones bárbaras toman territorios, y en alianza con la nobleza local, expropian tierras al cual asignan a campesinos para que la trabajen. El nacimiento del modo de producción feudal significa en sus comienzos cierta destrucción de las fuerzas productivas, sobre todas las asociadas al comercio. La dispersión territorial de los feudos produjo una economía de subsistencia cuyo núcleo se desarrollaba en el campo, donde el señor feudal era propietario de la tierra, concedía la posesión de esta a sus siervos, campesinos, a cambio de que estos la trabajaran, a los que les cobraba ya sea en especies o prestaciones de trabajo, posteriormente en dinero. Se hacía pactos de fidelidad donde se le otorgaba protección a los siervos a cambio de contribución económica, política, militar. Los campesinos podían heredar la posesión de la tierra por generaciones. El sistema feudal pasó de una economía cerrada, no monetaria, nucleada en el campo, con un poder descentralizado, a desarrollar el comercio y la manufactura con base de intercambio monetario, lo que hizo prosperar las ciudades, creando una burguesía que crecía en los primeros momentos como complemento del sistema feudal. Con la escasez de mano de obra tras la peste negra, los feudos empezaron a perder poder en beneficios del rey, lo que llevó a un poder estatal más centralizado. Cuestión que llevaría poco a poco a formar el Estado moderno.